Elizabeth Short o la Dalia Negra nació el 29 de julio de 1924 y perteneció a una familia de escasos recursos. Su padre fingió su propia muerte tras una recesión terrible que hubo en Boston y él no tuvo como que la cara para afrontar la situación con su familia, entonces decidió fingir su suicidio. Este dejó su carro abandonado en las esquinas de un puente, haciéndoles creer a las personas que se había lanzado desde allí. Regresó años más tarde y le pidió perdón a su familia por haberlas dejado solas. Ni la mamá de Elizabeth ni sus hermanas lo perdonaron, pero Elizabeth sí. Lo cierto es que ella tenía gran interés de mudarse con su papá, o por lo menos cerca, porque ella quería ser una gran cantante, modelo y actriz, y su padre vivía en Los Ángeles. Cuando Elizabeth llegó a Los Ángeles se dio cuenta que nada era lo que ella creía y que no todo era color de rosa. Le costó mucho conseguir papeles, incluso trabajo, y entonces ella se comenzó a aprovechar de su exuberante belleza y comenzó a conocer un montón de gente, mayormente caballeros, quienes las ayudaban a cubrir sus necesidades y sus gastos. Una de las cosas que ella hacía era que asistía a bares lujosos, donde asistían a este tipo de actores y productores. Ella iba con la intención de que la descubrieran como un diamante en bruto y que le dijeran: ¡ay, qué bella eres! ¿Quieres ser la próxima actriz de esta película? Ese era el sueño de Elizabeth, pero eso solamente ocurriría en su mente, ya que el 15 de enero de 1947 fue hallada sin vida. Y fue este mismo día cuando una señora iba caminando con su hija por la calle, de lo más normal, y iban entrando como a una zona donde había un campo y también había como una zona en construcción, o sea, como una zona medio sola. Y por esa época, por la recesión que había, era muy común ver maniquís tirados en la calle porque la gente cerraba los negocios de un día a otro. La señora vio lo que parecía un maniquí con su hija, pero cuando se acercó a ver más de cerca se dio cuenta que no era así. Y lamentablemente era el cuerpo de Elizabeth Short. Elizabeth había sido separada de sus miembros inferiores. Había sido gravemente torturada en sus piernas, en su cabeza, en sus brazos, y le habían hecho algo que se conoce como la sonrisa de Glasgow. Es así como la sonrisa del Joker, de oreja a oreja. Esto impactó muchísimo a esa mujer, quien comenzó a pegar grandes gritos e inmediatamente se le dio aviso a la policía. Comenzó la búsqueda y llegó la policía a la escena del crimen. Cuando comenzaron a revisar el cuerpo, muchas cosas llamaron la atención de los agentes, y entre tantas de estas fue que el cuerpo lo habían arreglado perfectamente. Es decir, le pintaron el cabello, le cortaron y le pintaron las uñas. Sus órganos habían sido retirados por completo, pero a pesar de esto, ella estaba perfecta, impecable, sin una gota de sangre. Entonces, nadie se explicaba con qué se estaban encontrando. Otra de las cosas era que cada uno de los cortes que le habían hecho, lo habían hecho con tal precisión que daba la impresión de que lo había hecho un médico o un cirujano. Esto tenía a toda la ciudad muy consternada. Algo que también llamaba la atención era que sus manitos estaban mojadas y tenía las huellas dactilares como que un poquito arrugadas, por lo que por un momento no pudieron dar con la identidad de que era Elizabeth. Entonces la prensa la llamó la Dalia Negra. Y le decían así porque tenía una cabellera negra bellísima, y cuando dieron con la identidad de ella se dieron cuenta de que Elizabeth quería representar esas mujeres de élite, esas actrices imponentes de Hollywood, y entonces siempre vestía de trajes negros. Más de 400 hombres fueron sospechosos en este caso, por el tipo de vida que llevaba Elizabeth y por el tiempo en el que se dieron los hechos. Pero no fue sino hasta tiempo después que apareció una teoría bien interesante, y esta la dio a conocer el joven Steve Hudell, quien aseguraba que su papá, George Hill Hudell, era el asesino de la Dalia Negra. El muchacho contó que encontró una serie de fotografías, o sea, un álbum completo de fotografías en su casa paterna, y él asegura que estas fotos eran de la Dalia Negra. Además de que su papá tenía su consultorio a 3 cuadras del Hotel Cecil, que era donde se hospedaba Elizabeth Short. Otra de las cosas que llama bastante la atención es que mucha gente aseguró ver el carro del doctor en las inmediaciones donde se encontró el cuerpo de Elizabeth. Pero no pasó nada. La policía con el tiempo engavetó el caso porque, primero, era un médico de mucho renombre, y segundo, este doctor hacía prácticas clandestinas en su clínica.
es decir, interrumpía embarazos. Entonces era un tema como que bien polémico en esa época y la policía no quiso inmiscuirse mucho en esto. Con el tiempo la policía dejó esto así y el Dr. George se mudó a Hawái, donde se casó nuevamente. Pasó bastante tiempo allí y luego regresó a Los Ángeles, donde nuevamente se volvió a casar y murió en 1999 a sus 91 años. A mí particularmente me llama muchísimo la atención este caso de Elizabeth Short porque era una joven que quería cumplir sus sueños y muchas veces cuando queremos cumplir nuestros sueños o queremos alcanzar esa felicidad tan deseada, dejamos muchas cosas de un lado y pasamos incluso hasta por encima de nosotros mismos. Quizás si Elizabeth no hubiese tomado esas decisiones o no se hubiese metido con esas personas, la realidad hoy en día fuera otra, su realidad hubiese sido otra. Entonces yo me pregunto muchísimas veces qué somos capaces de hacer para conseguir nuestros sueños, para conseguir esos anhelos que tenemos y que a veces no son los más sanos o no son los más convenientes para nosotros. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este caso, cuál otro quisieras comentar. No te olvides de seguirme, de darle a la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones y de darle like. Y aquí estaremos compartiendo más enigmas de un crimen.